Bien, pues vamos a dar inicio. Entonces sí tienen imagen, ¿verdad? Y todo. Y audio. Vamos a compartir la Sí. pantalla. Esta es la presentación de la sociedad anónima, que es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a emitir. Bien. Bueno, pues como yo les mencionaba en clase, la sociedad anónima se conforma con una denominación social, es decir, un nombre ficticio, ¿verdad? A diferencia de las sociedades que se crean o que se basan en las personas, la sociedad anónima mantiene un nombre inventado, que se tiene que seleccionar desde el momento mismo de la constitución de la sociedad. Ahora, vamos a ver algunas formalidades en cuanto a la Constitución. Dice la ley que una vez señalado este nombre ficticio, esta denominación social, esta deberá de ir seguida de las palabras Sociedad Anónima o su abreviatura SA. ¿No? Hay que hacer un paréntesis, seguramente ya lo revisaron, lo encargamos al inicio de esta parte, que revisaran en qué consistía el capital variable, ¿no? Vemos que existen algunas personas morales señalan su nombre seguidas de las siglas SA-SB. El SA pues quiere decir el tipo societario que se eligió, se refiere al tipo societario que se eligió, en este caso una sociedad anónima, y el CB o el DCB no es un modelo societario, sino más bien una modalidad que se puede adoptar por estos modelos en donde se puede variar el capital. ¿A qué se refiere esa cuestión de la variación del capital? Pues simple y sencillamente a que se pueda aumentar o disminuir el capital sin necesidad de modificar estructuralmente el acta constitutiva. Eso quiere decir que la sociedad puede aumentar o disminuir simplemente señalando dentro de su dice Lisette Briones que no puede entrar. Vamos a ver. Perdón. ¿Sí escuchan los demás? Alejandra. Sí. ¿Sí? Bueno, creo que Sí, sí. yo sí tengo audios. Creo que sí funciona. Déjenme mando aquí una nota de audio. Hola chicos, los que no puedan oír tienen que darle ahí clic en habilitar el sonido. Creo que sí funciona todo. Nada más denle en habilitar. Y sí, todo el mundo está entrando. Santiago, todo el mundo está entrando. Vamos a ver. Tiene un límite de 100 personas, entonces no debiera de haber mayor problemática. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, como les decía, eso quiere decir que la sociedad aumenta o disminuye su capital sin necesidad de modificar la constitutiva. No vamos a suponer que tuviéramos un capital de 100,000 pesos con 2 socios en una sociedad anónima. Si no adoptamos la modalidad del capital variable, entonces vamos a tener que celebrar un acta de asamblea extraordinaria para modificar el capital, ¿no? Porque entonces, si vamos a aumentarlo de 100,000 a 200,000, pues entonces sería necesario celebrar una asamblea extraordinaria con todas las formalidades pertinentes y mandar inscribir esa asamblea. ¿Por qué se hace así? Pues para que nuestros acreedores sepan cuánto dinero tenemos, ¿no? Básicamente para eso es. Ahora, en el caso de una modalidad de capital variable, ¿qué se necesita para aumentar y disminuir el capital? Una asamblea, ciertamente, pero no es necesario ni siquiera que esté protocolizada. Se recomienda que se protocolice, pero si no es así, si consta en el libro de actas de asamblea, con eso sería más que suficiente con el movimiento respectivo en el libro de capital. Ahora, ¿qué pasa si la sociedad utiliza su nombre y no sigue la regla que señala aquí la Ley General de Sociedades Mercantiles de seguir su denominación
con las siglas CCA, pues no pasa nada, ¿no? Eso no cambia de manera alguna la naturaleza de la sociedad, ¿no? Es una formalidad mera. Ahora, en cuanto a la Constitución, vamos a ver los requisitos. Primero es que cuando menos tengamos 2 socios, ¿verdad? Hasta hace algunos años, creo que la reforma de 2006 para entrar en 2007, se necesitaban 5 socios para una SA, ¿no? Eso nos da idea de cuál era la concepción original de este modelo societario, ¿no? Oye, ¿por qué 5 y en una sociedad de responsabilidad limitada podría tener menos o en algún otro modelo societario? Ah, bueno, pues porque este modelo societario se planteaba para amalgamar grandes capitales. Ya no es así, afortunadamente, ¿no? Con 2 socios es más que suficiente. Entonces, todo lo demás es historia. Si algún día estudian alguna maestría o algún, realizan algún estudio posterior respecto de derecho mercantil o derecho societario en concreto, pues podrían estudiar la evolución histórica, ¿verdad?, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, comparado tal vez con otros países en el sentido de por qué es que se señalaba antes que existieran más socios y ahora pues ya se permiten solamente 2. También, pues bueno, deberá de señalarse cuál va a ser el capital mínimo societario, que deberá de estar íntegramente suscrito, es decir, que se deberá de señalar en el estatuto, que se debe de pagarse las acciones, bueno, al menos el 20% de las acciones pagaderas en numerario. ¿Eso qué quiere decir? Pues las acciones pagadas en dinero. Si voy a pagar 1,000 pesos por una acción, pues cuando menos tengo que exhibir 200 pesos en el momento de la constitución, para efecto de evitar pues, que la sociedad quede con un capital inflado, pero ni un solo peso en la cuenta bancaria. Ya se determinará cuánto tiempo tienen los accionistas para poder integrar el resto del capital a la sociedad. Y bueno, en el caso de bienes distintos al numerario, se deberá de exhibir íntegramente el valor de cada una de las acciones. ¿Cómo es esto de bienes distintos al numerario? Bueno, puede ser que yo tenga, como lo mencionamos alguna vez en clase, una nave industrial, máquinas, terrenos, demás aspectos que puedan ser utilizados por la sociedad. Entonces puedo ofrecerlos para efecto de integrar el capital. Ya habrá que determinar el valor, ¿no? Creo que incluso por ahí uno de los problemas lo señalaba, ¿no? ¿Qué pasa si un socio dice, oye, fíjate que yo tengo este terreno que vale 1,000,000 de pesos y alguno de los socios dice, no, no es cierto, vale 800,000, ¿no? La verdad es que la única manera de solucionar el problema es a través de un avalúo que deberá de ser levantado por un perito o un corredor público. En todo caso, yo les recomendaría más el corredor público por el expertise que tiene en materia mercantil y con base en esto ya resolver la problemática. Pero la cuestión está en que si yo voy a aportar no capital, sino bienes, pues desde el inicio tengo que decir, señores, fíjense que todos estos bienes son los que voy a aportar a la sociedad y ya está íntegramente exhibido el valor de las acciones. Vamos a cambiar aquí un poquito la diapositiva. Por ahí les mandé un acta constitutiva de una sociedad. Déjenme ubicarla por aquí, la debí haber descargado. A ver. Aquí está. Dice acta constitutiva CEMAR. ¿Cómo se llama? Soluciones profesionales en mantenimiento preventivo CEMAR. Bien, vamos a transmitirlo. Es esta. Bueno, aquí pueden ver el acta constitutiva de esta empresa. Es una empresa real. No hay problema en que sepamos quiénes son los socios, ¿verdad? Porque de todas maneras esta información está consultable a través del sistema de la Secretaría de Economía, en un registro público. Entonces, pues cualquiera de ustedes puede entrar al sistema y descargar actas constitutivas de personas morales. En este caso, vemos cómo es que se plasma el instrumento del notario. Eso es para aquellos que nunca hayan visto un protocolo de constitución de una
sociedades. En este caso, esta sociedad se constituyó en la Ciudad de México. Aquí el notario, 198 de la Ciudad de México, un montón de notarios que hay allá. Bueno, vemos cómo se señala toda la formalidad, protestas de ley, antecedentes, ¿no? Con la autorización. En como es una sociedad ya vieja, todavía eh, indica una autorización en cuanto a su denominación por parte de la Secretaría de Economía. Ah, no, perdón, no, sí, sé bien. La Secretaría de Economía no es adecuado. Leonardo, se señala cuáles son las responsabilidades y demás. Poquito. Y comenzamos con las cláusulas, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo se va a llamar la sociedad? Que, ¿no? Aquí vemos que se repite la tónica esta que mencionábamos de la denominación. El objeto de la sociedad, ¿no? ¿A qué se va a dedicar? Compra, venta, importación, exportación, elaboración, distribución, consignación, representación y comercio en general de toda clase de refacciones, maquinaria e industria en general. Pues, pero vemos, fíjense que esta sociedad tiene un objeto, bastante amplio. O sea, no es solamente lo relativo a compraventa, importación, exportación de maquinaria o refacciones, pero fíjense aquí en el punto 6, desarrollo, publicidad y edición de Internet de portales, prestación de servicios profesionales de asesoría, implementación, desarrollo de consultoría, personas físicas y morales, en las áreas de negocios, sistemas de cómputo, desarrollo, diseño, venta, fabricación, importación, representación, distribución, mantenimiento de equipo eléctrico. O sea, el objeto social es bastante amplio. Pudiera estar todo relacionado, ciertamente, pero es bastante amplio. Siempre es recomendable que cuando ustedes vayan a constituir la sociedad, ya sea ustedes o con los clientes, bueno, piensen, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues vamos a hacer una constructora, ¿no? Ah, muy bien. Oye, pero puede ser que algún día se te ocurra vender casas, ¿no? Desarrollar eh, proyectos para vivienda, proyectos arquitectónicos, o a lo mejor un día te quieres entrar a alguna licitación pública para construir una carretera o alguna cuestión por el estilo. Entonces, aquí lo que se sugiere es que traten de dejar el objeto lo más amplio posible para que no haya ahí alguna problemática, sobre todo por lo que comentábamos en el caso de sociedades de verdad, eh, pues que haya ahí alguna inconformidad con los socios y que digan, oye, es que yo te di mi dinero para hacer esto y estás haciendo otra cosa, ¿verdad? Vemos la duración Licenciado, del... Sí, mándeme. tengo una duda. Bueno, ya ve que está hablando que ahí se necesita especificar el objeto para el que se está creando la sociedad. Uh -huh. Supongamos que las personas ya hicieron eso, pero no pusieron una actividad que ahora quieren realizar. ¿Hay manera de corregir esa parte? Sí, por supuesto, pero tenemos que celebrar un acta de asamblea extraordinaria. Todavía no vemos esa parte, pero Ujú. el problema con una asamblea extraordinaria, pues es que nos pide una votación calificada. Y, por ejemplo, puedes tratarse de una sociedad en donde se pongan márgenes muy altos para el cambio de cuestiones estructurales de la sociedad. Por eso, pues para evitarnos ahí la problemática, lo mejor es hacerlo desde el principio. Si no lo hicimos, pues entonces celebramos un acta de asamblea extraordinaria y decimos, señores, fíjense que decíamos que íbamos a hacer lápices y ahora vamos a vender jugos. Ah, bueno, pues hay que incluirle ahí en el objeto que ahora vamos a vender jugos, ¿verdad? Y hay que hacer el cambio en el estatuto. Fíjense que por eso es importante que una sociedad, o mejor dicho, los socios pretendan constituir un modelo societario, sean adecuadamente asesorados. Porque el lío cuando uno va solamente a la notaría, digo, y no es por criticar a los notarios ni a los que trabajan ahí, pero pues es que ellos ya tienen su machote y le dicen, mire aquí en esta hojita, lléneme a qué se va a dedicar. Y pues los socios dicen, ¿y qué le pongo, verdad? Porque los socios son ingenieros o contadores o arquitectos, no son abogados. Y entonces ponen ahí cualquier cosa que se les ocurrió, dos o tres cositas, y luego a pesar de que el abogado que les está asesorando en la notaría les insista, oye, es que amplíale un poquito más, pues se quedan cortos, ¿no? La verdad. Entonces, siempre es recomendable que pues, sea un abogado, a pesar de que sea el notario o el corredor público el que está protocolizando el acta, sea un abogado asesor de los socios, el que les ayude a desarrollar el modelo societario.
sobre todo, como les digo, en sociedades que sí van a funcionar. De verdad, ¿no? Partimos de ese supuesto, ya sabemos que hay sociedades de mentiras, ¿no? Donde hay meros testaferros o hombres de paja que van solo como acompañamiento. Pero si hablamos de una sociedad de verdad, siempre es recomendable que el abogado corporativo diga, señores, a ver, ¿a qué nos vamos a dedicar? Bueno, vamos a hacer todo esto. Y entonces ahí es donde el expertise del abogado, ya llegó Santiago, el expertise del abogado va a servir para desarrollar y diseñar de manera adecuada el modelo societario, ¿sí? Bueno, esta acta se las dejo para que ustedes la revisen. Vienen por aquí. Pues la verdad es que esta es una acta genérica, no tiene mucho. Este es un acta de notario y a pesar de tener un montón de cláusulas, la mayoría de las cláusulas no dicen más que lo mínimo que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles para tales efectos, ¿no? Sin mayor problemática, se termina los estatutos, se designa comisario, se designa el organismo de administración, se otorgan poderes en todo caso y facultades a los socios y se culmina con la firma del notario. Pero ahora vamos a ver otro modelo que les mandé por ahí ayer. Esa es una hoja de Word, creo que se llama SAPI. Aquí está, sí. Déjenme proyectarlo. Aquí está. Bien. Esta va acompañada de un reglamento. Bueno, este es un modelo societario que diseñamos aquí en la oficina para un cliente, ¿no? Por ahí se cambiaron algunos nombres, ¿no? Para proteger a los inocentes, pero el estatuto es el que se utilizó finalmente. Por ahí faltan algunas cuestiones de llenar, evidentemente. Y debo de comentar, esta sociedad es una sociedad anónima promotora de inversión. ¿Por qué se creó así? Por la modalidad que daba la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a que no permitía la limitación de los derechos corporativos. Si se fijan, el año del diseño de estas sociedades de 2012, tiene un ratito. Pero después de las modificaciones que hubo a la ley, pues prácticamente se homologó tanto la ley del mercado de valores como la Ley General de Sociedades Mercantiles en cuanto a la limitación de los derechos corporativos. Para efectos prácticos de nuestro estudio, creo que nos sirve bastante bien, porque en este modelo societario se limita la participación. ¿Por qué es que, o cómo es que se limitan los derechos corporativos de los socios y se establecen algunos candados para efecto de, pues, evitar, como yo les digo, que la chiquillada pues llegue a tomar el control de la sociedad? Vemos aquí, por ejemplo, el objeto, ¿no? Dice comercialización de bienes de cualquier índole bajo el amparo de regulación y disposiciones aplicables, administrar sumas por concepto de rendimiento que se generan derivados objetos, administrar reservas, constituir depósitos, recibir títulos de descuento, otorgar préstamos, operar valores, operar documentos, efectuar operaciones, establecer, cambiar ubicación y demás. Permítanme, creo que alguien está aquí llegando. Vamos a cerrar. Les voy a platicar, esta sociedad realmente se creó como una sociedad compañera para constituir otra sociedad, una SA que sería una aseguradora. El problema era que pues la empresa que tenía el dinero, ¿no? Los que iban a aportar el dinero para la aseguradora, pues no tenían compañero para constituir la SA. Decían, mira, nosotros no podemos constituirnos en SA por el modelo de negocio que estamos manejando. Lo que queremos es constituir una nueva sociedad que se dedique exclusivamente al ramo de los seguros, ¿no?
¿Por qué? Pues porque había por ahí una prohibición, ¿no? En concreto, esta sociedad, la que tenía el dinero, la que quería crear la aseguradora, era una sociedad civil integrada por algunas cooperativas. El artículo 50 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas señalaba una prohibición, bueno, lo sigue señalando, una prohibición para que las cooperativas formen parte de una aseguradora. Entonces dijeron, mira, pues vamos a crear un modelo societario distinto para que no nos cuestionen que nuestros socios están constituyendo la aseguradora a través de nosotros, vamos a crear un modelo posterior. Y así fue como lo diseñamos. Además, bueno, pues esto sirve pues para, desde el punto de vista corporativo, pues limitar el riesgo, ¿verdad? Así es como, por ejemplo, Bancomer, Banamex y todas estas instituciones financieras tienen sus aseguradoras. Está Bancomer, Sociedad Anónima, Banca Múltiple, y ellos tienen unas Bancomer aseguradora, ¿no? Y ahí deben de tener algunos socios que van como meros acompañantes para que no digan, es que es Bancomer la que está realizando la operación, ¿no? No, es una aseguradora distinta, lleva el mismo nombre porque forma parte del mismo grupo, pero en principio así es como lo manejan. Entonces, por eso es que el objeto social pareciera que queda sumamente limitado porque no era más que una sociedad de acompañamiento. También, bueno, igual que en la otra sociedad, hay que hacer la observación, aquí le pusimos duración de 99 años, recomendable siempre, chicos, mejor pónganle duración indefinida, para efecto de evitar alguna problemática. Digo, no voy a hacer que el negocio sí funcione y a los 99 años digan, oye, pues es que ya se va a acabar, o a los 105 años ningún socio se haya dado cuenta de que ya pasamos la duración determinada. Y bueno. Oiga, licenciado, una pregunta. Cuando se necesita modificar que no se hizo así adecuadamente, ¿sí se puede y cuál sería el proceso? Sí se puede a través de asamblea extraordinaria. Recuerden, todo lo que vaya a modificar la estructura fundamental de la sociedad se puede modificar a través de una asamblea de carácter extraordinario. La problemática es esa, ¿no? De que pues, hay que convocarla, hay que ver si tenemos votación calificada o no y hay que inscribirla. En el caso de la duración, nos podemos enfrentar a un montón de problemas porque, miren, puede ser que la sociedad tenga una duración determinada y los socios o la empresa opera y opera y opera y nadie se dio cuenta de que ya llegamos al punto límite e incluso lo sobrepasamos, ¿no? Si nos damos cuenta antes, el abogado o el contador dicen, oye, fíjate que ya el año que viene se termina nuestra duración. Bueno, pues ahorita celebramos la asamblea y le cambiamos a duración indefinida o le aumentamos 20, 30, 50 años más. Pero si ya nos pasamos, se da una cuestión particular específica. La sociedad, de manera automática, se disuelve, ¿no? ¿Recuerdan lo que platicábamos de la disolución y la liquidación? Entonces, para liquidarme, primero tengo que disolverme. Esa disolución se puede dar, pues, de tres maneras, ya sea, como uno de los problemas incluso lo señalaba, ¿no? Ya sea que tenga un objeto social ilícito y entonces cualquiera puede denunciarlo y el Ministerio Público solicita la disolución, o al fiscal, ¿no? O podría ser que se acuerde en la asamblea, dicen, señores, ya no nos gustó el negocio, vamos a disolvernos. Bueno, va. Entonces, ya se acuerda la disolución de la sociedad, o puede ser que cumplamos con nuestro plazo, entonces de manera automática entramos en disolución. Una disolución bien extraña porque no tenemos un liquidador, ¿verdad? En los dos primeros casos, pues el Ministerio Público dice, oigan, señores, fíjense que su objeto es ilícito, pues vamos a pedir que se disuelva y les designamos un liquidador si ustedes no lo tienen. En el caso de que nosotros acordemos la disolución, tenemos que designar un liquidador. Pero en el caso de que lleguemos a la duración máxima de nuestra sociedad, pues entramos en disolución, pero no tenemos liquidador. Ahí aplicaríamos la regla general de que la sociedad no puede quedar acéfala y entonces quienes venían fungiendo como administradores de la sociedad, pues van a continuar en su encargo hasta en tanto no se designe ese liquidador. Sin embargo, ya no vamos a poder operar, o sea, esa es la gran Licenciado. problemática. Sí.
Pero perdón que lo interrumpa, es que tengo una duda respecto al liquidador. Una vez que la sociedad nombra un liquidador, él ya se hace responsable totalmente de todo lo que pueda acontecer respecto a la empresa, ¿verdad? Ya los socios ya se desvinculan de ella. Sí, así es, exactamente. El liquidador toma el mando del barco y en principio ya no puede realizar ninguna operación relacionada con el objeto. El liquidador es el desmantelador de la sociedad. Y como yo les mencionaba, ese señor lo único que va a hacer es ver qué es lo que tenemos, cuánto es lo que debemos y pagar hasta donde se pueda y a quien se pueda, ¿verdad? Entonces el liquidador dice, señores, pues fíjense que tenemos 1 millón de pesos, debemos $500,000 y el resto lo vamos a repartir entre los socios con base en el porcentaje que tengan de participación en el capital. Entonces, pero este liquidador ya no puede continuar con las gestiones ordinarias de la empresa. Yo tengo ahorita un problema precisamente de una situación así. Llega un cliente y me dice, oye, fíjate que me están rechazando un trámite ante la Conagua de la transmisión de derechos de agua, porque dicen que mi sociedad es balín, ¿no? Que ya no puedo hacerlo porque deriva de una gestión que se está dando después de que entramos en disolución. Ya revisamos el estatuto y ciertamente 5 años antes de que se hubiera hecho esa transmisión de derechos de agua, se había cumplido el plazo máximo de duración de la sociedad. Era una sociedad en donde se estableció que el plazo de duración iba a ser de 50 años. Llegaron los 50 años, nadie se dio cuenta y entonces el Consejo de Administración, 5 años después de la fecha límite, transmite unos derechos de agua y Conagua les dice, oye, pues no, fíjate que tú ya no puedes realizar esta operación porque te disolviste hace 5 años, entonces pues ya no tienes representación. ¿Quién está bien? Está bien mi cliente, está bien Conagua. Lo cierto es que, como yo les mencionaba, la sociedad no puede quedar acéfala, aunque ciertamente ya no puede realizar operaciones relacionadas con su objeto. Pero en el caso concreto no está realizando una operación de ese tipo. Lo único que está haciendo es deshacerse de una parte de su patrimonio. ¿Iría en contra de la naturaleza de la liquidación? A mí me parece que no. Lo que está haciendo el Consejo de Administración ciertamente es un incumplimiento a las disposiciones mercantiles, porque lo que debió de haber hecho al entrar en la disolución es decir, señores, pues fíjense que vamos a designar a un liquidador, el señor fulano de tal, que es el que va a tomar ahora las riendas del negocio para culminar con esto. Sería lo adecuado. No lo hicieron. Aún así la sociedad no puede quedar acéfala. Y esa operación que se está realizando de la transmisión de los derechos de agua no puede ser tildada de inválida o de afectada de nulidad por la Conagua por una simple y sencilla razón. A ella no le está afectando absolutamente nada. No está legitimada para decir, oye, es que es ilegal la operación. No, pues en todo caso, que sea el que me está comprando esos derechos de agua el que lo señale, ¿no? Pues dice que dicen que soy una sociedad en disolución y que a lo mejor se está contraviniendo la naturaleza de la liquidación, pues entonces que sea él el que demande la nulidad de ese convenio. O alguno de los socios que diga, oye, pues es que ¿por qué estás haciendo operaciones todavía si ya entramos en esta etapa de liquidación? Y ese es el problema que tenemos ahorita, ¿no? Lo que yo sostengo es que la sociedad no puede quedar acéfala y aun y cuando no hayamos designado liquidador, el Consejo de Administración continúa en su gestión para efecto de poder representar a la sociedad, ¿no? Y en todo caso, los que estarían legitimados para controvertir esa operación, pues sería el adquiriente de los derechos o cualquiera de los socios al estimar que no sería adecuado, ¿verdad? Bueno, pero además, este estatuto, se los dejo pues, como ejemplo, ¿verdad? Es un traje hecho a la medida, entonces difícilmente les va a caer algún cliente que quiera específicamente esto, pero les puede servir como un ejemplo para poder desarrollar algún otro estatuto. Digo, siempre es bueno, sobre todo cuando uno va empezando, construir sobre algún ejemplo. Algún maestro me decía, es que
Si necesitas ejemplos es que no entendiste, pues sí, pero hay cuestiones que a lo mejor por parte de experiencia pueden pasarse. Entonces, bueno, yo se los dejo, utilícenlo de manera libre, con las debidas reservas. Aquí en el caso concreto, como les digo, se quería tener mucho control sobre los socios, ¿no? Derechos exclusivos de los socios, ¿no? Cuándo se va a perder el carácter de los socios, y se señalan muchas cuestiones particulares, la exclusión, cómo se va a llevar a cabo la asamblea y demás, pero hay otro aspecto que viene a completar este estatuto, y es el reglamento. Ya se los estoy compartiendo, también se los envié el día de ayer. Permítanme ver, aquí está. Este es el reglamento de esa sociedad. Aquí no señalamos tampoco datos, ¿verdad? Permítanme, creo que no es. Pantalla. Safari Board. Esté bien. Es este. No se transmite el reglamento. Listo. Este es el reglamento interior de la sociedad. Y aquí regulamos cuestiones incidentales. Sería muy bueno que leyeran el estatuto y leyeran el reglamento. Bueno, para efecto de darle una aplicación práctica, les voy a mandar algunos ejercicios para que se resuelvan a la luz del estatuto y del reglamento. Entonces vamos a partir del supuesto de que se aprobaron y se constituyó la sociedad conforme a este diseño, y eso les va a dar algo de luz para que sepan cómo es que se aplican este tipo de instrumentos. Bueno, vemos aquí que el reglamento está diseñado pues como si fuera un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Regula cuestiones como el ingreso, requisitos de los socios, registro, derechos de los socios, la exclusión, los órganos de gobierno, de la naturaleza de estos, la elección de delegados, de las secciones, de los delegados, representación de delegados, decisiones de asamblea, convocatoria, información relacionada con la asamblea. Aquí, esto de los delegados se creó porque la idea era tener muchos socios y una asamblea con muchas personas se vuelve complicada, ¿no? Corremos el riesgo de entrar en un tema de ingobernabilidad de la asamblea. Entonces lo que dijo el director general de la empresa fue, mira, yo no quiero tener un montón de personas gritando y alegando, quiero tener delegados, quiero tener gente que cumpla con un cierto perfil, pues para poder discutir los temas que vamos a presentar, ¿no? Puede sonar ahí un tanto complicado, hasta discriminatorio, ¿verdad? Pero pues es el diseño que nosotros, o que a nosotros se nos pidió para efecto de poder manejar de una manera adecuada la asamblea. Convocatoria, decisiones de la asamblea, información relacionada con la asamblea. Y ya entramos en cuestiones más incidentales, ¿no? La presidencia, admisión de delegados, desarrollo de la asamblea, de las actas, suspensión, gestión de negocios, dirección de administración, cargos, suplencia de consejeros, juntas de consejo, desarrollo de reuniones, actas, pérdida del carácter de consejeros, procedimiento de destitución de consejeros, naturaleza, integración, cargos, suplencia de consejeros, reuniones, desarrollo de las reuniones de consejo, actas, pérdida de carácter de consejeros, descripciones del cargo, requisitos, impedimentos, funciones, atribuciones y el procedimiento de destitución. O sea, si se fija, de la redacción misma de cada uno de los capítulos de nuestro reglamento, pues se puede desprender que esto se vuelve muy incidental, ¿no? Son cuestiones muy particulares a resolver. Es recomendable entonces que nuestro estatuto lo dejemos lo más general posible y que en nuestro reglamento pues plasmemos
todas las cuestiones de procesos o procedimientos que deberán de seguirse, ¿no? En nuestro estatuto no vamos a poner, bueno, es que para admitir a los socios a las asambleas tienen que presentarse y firmar y luego van a pasar a su lugar. No, pues eso es irrelevante, ¿no? En el estatuto, por ejemplo, las asambleas son ordinarias, extraordinarias, y los temas de las extraordinarias son estos. Si hay votación calificada para las ordinarias y en su caso para las extraordinarias, o no la hay, y nada más, ¿no? No vamos a poner cuestiones pues, tan particulares, porque entonces nos vamos a quedar con un estatuto imposible de manejar, ¿no? También piénsenlo desde ese punto de vista. Y que no a todos los socios les interesa, o no a todos los extraños les interesa. ¿Por qué? Pues porque ese estatuto es consultable por todo mundo. ¿Por qué les voy a decir a todos cómo es que me voy a manejar? No, mejor todo lo mando a un reglamento, y ese reglamento nada más lo conocen mis socios, mis órganos de administración, mis órganos de vigilancia, y nada más. Y entonces así es como resolvemos la problemática que se vaya suscitando. Como les digo, échenle un ojo tanto al reglamento como al estatuto que yo les estoy mandando, para efecto de que puedan verificarlo. Miren, por ejemplo, aquí dice los delegados. Para efecto de poder ser elegido como delegado, se deberá de contar con, cuando menos, con los siguientes requisitos. O sea, los delegados que van a ir a las asambleas: honorabilidad, digo, pues eso queda así como muy en el aire. Mantener y cumplir con los requisitos para ser considerado como socio. Contar con licenciatura afín a las áreas legal, contable o financiera, o en su caso contar con experiencia mínima de cuando menos 4 años en alguna de las áreas señaladas. O sea, como les mencionaba aquí, el director dijo, es que yo no quiero estar hablando de temas de aumento, disminución de capital, o hablando de mis políticas financieras dentro de la empresa, con cualquier persona. Necesito que sea alguien que entienda, que pueda con un aspecto crítico evaluar las gestiones que se estén realizando y de esa manera solucionarlo. Lo pueden plasmar, por supuesto, ¿no? Finalmente, como les digo, tanto el estatuto como mi reglamento son el traje a la medida y me van a servir para efecto de poder operar de una manera adecuada mi sociedad. Bueno, se los dejo y nosotros continuamos desarrollo de la asamblea, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo. Échenle un ojito, para efecto de que sea mucho más sencillo el poder entenderlo. Les voy a dejar, como les digo, unos problemas, y ya con base en eso vamos a aplicar el reglamento, ¿no? Finalmente, esto no es más que, pues, como una especie de legislación interna de la sociedad. Tenemos nuestro marco general, y tenemos nuestra legislación particular, ¿no? Algo así como, que valga la comparación, o la Constitución, que se supone establece meramente principios, y las reglas, las leyes de carácter secundario, o las leyes reglamentarias de algún artículo constitucional, ¿no? Un día, para que lo entiendan, traten de hacer esa comparación. Bueno, entonces regresamos, vamos a seguir unos minutos más. Dice el capital, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una SA? Por reunir grandes cantidades de capital. Ahora, ¿cómo se puede constituir una sociedad anónima? Bueno, la regla general es ante notario y corredor público, ¿verdad? Sin mayor problema. Vamos ante alguno de estos fedatarios y decimos, señor notario, señor corredor, queremos constituir la sociedad, aquí vienen mis socios, y estas van a ser las reglas del juego. Pero existe otra posibilidad, que sería la suscripción pública, que también venía en alguno de los problemas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de cómo puede constituirse esta persona moral a través de una suscripción pública. Creo que también lo habíamos manejado por ahí en clase, ¿no? ¿Recuerdan estos monitos de los burundis? Que estaban de moda hace como 15 años, digo, pero ustedes probablemente tenían como 5. Pero bueno, estos monitos pues salían como una especie de cartas, ¿cómo les llaman? Flyers, ¿no? Que con movimiento, que para el tiempo pues era así como que, muy, muy avanzado. Mandaban entonces pues cartas a la novia, a las amigas, a los amigos, felicitando alguna ocasión.
Y luego se crearon muñequitos que vendían hasta en el Sanborns, algunos lugares de este tipo. Y se hicieron muy famosos. Pero la idea surgió de un proyecto de una incubadora de negocios del TEC de Monterrey, en Monterrey. Un grupo de chicas desarrolló la idea de los burundis, entraron a un concurso, lo ganaron, ¿no? Como idea más creativa y demás. Y luego se les ocurrió, bueno, ¿y por qué no echamos a andar la idea como un negocio? Y se encontraron con un problema, pues que no tenían dinero, ¿no? Pues tenían el dinero de los papás, que a lo mejor les habían apoyado ahí con alguna cantidad pequeña, pero pues no tenían dinero para efecto de poder echar a andar el negocio. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a buscar la manera de reunir capitales. ¿Cómo lo podían hacer? Pues a lo mejor los bancos no les iban a prestar dinero, amigos con dinero, pues tampoco era tan factible, pero dijeron, bueno, vamos a constituir nuestra sociedad a través de una suscripción pública. Y entonces se les ocurrió seguir el procedimiento que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, diseñaron la idea del negocio, dijeron cómo es que se iba a constituir, cuánto iba a ser la inversión, hubo mucha gente interesada y así fue como se constituyó la sociedad y se echó a andar el modelo de negocio que fue pues muy exitoso en su momento, digo, muy exitoso considerando pues de dónde nació, ¿verdad? No fue la idea de un consorcio corporativo para diseñar estos personajes, sino que fue una idea de unas chicas que decidieron aventurarse con esta idea y sobre todo pues que utilizaron las bondades de la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder generar rendimientos. Entonces tenían de un día para otro un montón de inversionistas en donde pues no conocían absolutamente a nadie de estos, ellas eran tal vez las que dirigían ahí parte del negocio, pero pues estos inversionistas eran los que aportaban el capital, ¿no? Para poder desarrollarlo. Finalmente, pues desaparecieron, ¿no? En algún momento, pero fue muy exitoso en su tiempo. Bueno, el artículo 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice: la sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante el fedatario público de las personas que otorguen escritura o póliza correspondiente. ¿Por qué dice escritura o póliza? Porque la escritura se levanta ante el notario y la póliza ante el corredor público, o por suscripción pública, en cuyo caso se estará lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores. Entonces nos manda aquí la Ley General de Sociedades Mercantiles a un ordenamiento de otro tipo para efecto de poder determinar cómo es que se va a llevar a cabo la suscripción pública. Bueno, ante el notario o fedatario, aquí me faltó, dicen no, no notario, también debería incluir corredor, ¿no? Pues no hay mayor problema, se otorga ante el instrumento sin mayor complicación, ¿no? Ya es aquí donde cobra relevancia el material que les envié, porque ustedes pueden ya revisar cómo es que se plasma la constitución de una sociedad de verdad ante un notario o un corredor, ¿verdad? Entonces ustedes ya revisan el estatuto del PDF o el diseño que yo les mandé en Word y lo pueden utilizar o complementar para efecto de la realización de sus proyectos. Requisitos especiales, ¿no? Dice la parte exhibida del capital social, o sea, veíamos que debería de exhibirse el 20%, cuando menos, cuando estoy exhibiendo o estoy aportando dinero, y la totalidad cuando estoy aportando bienes distintos al numerario. El numerario, valor nominal y naturaleza de las acciones, en que se divide el capital social. Bueno, ¿cómo va a ser esto? Pues, si voy a tener 1,000,000 de pesos de capital, ¿cómo es que voy a dividir las acciones? Pues ya tenemos el numerario, el valor nominal y cómo voy a dividir ese capital en acciones, pues otorgándole un valor. Yo les sugiero para efectos prácticos que sean múltiplos de 1,000 pesos, a pesar de que la ley permite la aplicación de otras modalidades. Yo les sugeriría que para efecto de que sea mucho más manejable la sociedad, que sean múltiplos de 1,000 pesos. Entonces, cada acción va a tener un valor por esta cantidad. Forma y términos en que deberá de pagarse la forma insoluta de las acciones. Ok, ya exhibí el 20% del capital de mi acción, ¿no? Exhibí mis 200 pesos de mi acción de 1,000 pesos,
¿cuándo me vas a pagar los 800 pesos restantes? ¿No? Deberá de señalarse en todo caso también dentro del estatuto. Esto nos sirve para dos cuestiones. Primero, para que los acreedores tengan seguridad con respecto de que la sociedad sí va a tener el capital. Y le sirve a la propia sociedad, pues, para efecto de legitimarla en cuanto a la presentación de acciones que vayan encaminadas a la obtención o al cobro de esta parte insoluta del capital, ¿verdad? Entonces sirve la empresa porque dice, oye, es que nomás me existe 200 pesos, si llega la fecha límite te puedo demandar o puedo cancelar tus acciones o puedo sacarlas a la venta, ¿no? Ahorita vamos a ver el procedimiento que se puede seguir. Recordemos, una sociedad anónima no puede, por regla general, adquirir sus propias acciones, no así una SAPI. La SAPI sí puede hacerlo, tiene que venderlas en 3 meses, pero bueno, la SAPI sí podría seguir un procedimiento de este tipo. La participación en las utilidades concedida a los fundadores, vamos a ver que existen algunas prerrogativas conocidas como bonos de fundador, que les permiten a quienes sean considerados con este carácter obtener un rendimiento adicional, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque fueron los de la idea del negocio, entonces dicen, oye, mira, como a mí se me ocurrió la idea de los muñequitos estos, entonces quiero un bono adicional. Vamos a ver cuáles son los límites que marca la ley para tales efectos y cuál es la duración máxima de estos bonos de fundador. Si los bonos de fundador no están incluidos en el estatuto, señores, no se pueden aplicar, ¿verdad? No se vale que digan, oye, pues que mi bono de fundador, no, espérate, y en el estatuto no dice absolutamente nada, ¿verdad? Entonces no te puedo pagar tu bono de fundador por una simple y sencilla razón que no viene plasmada en el estatuto. Nombramiento de uno o varios comisarios, ¿no? Los que van a vigilar la sociedad, el cumplimiento y la gestión de los órganos de administración. Facultades de la Asamblea General, las condiciones para la validez de sus liberaciones, así como para el ejercicio y derecho de voto en cuanto a las disposiciones legales que pueden ser modificadas por voluntad de los socios. Ok, ¿qué puede hacer la Asamblea? Pero también podemos establecer votación calificada, incluso sobre ciertos temas, ¿no? Votación calificada, por ejemplo, en cuanto a la designación de administradores, ¿no? La regla general es que se eligen por mayoría. Recordemos, existen dos tipos de mayorías, la mayoría relativa y la mayoría absoluta. ¿Cuál sería la mayoría absoluta? Pues el 51%, ¿no? Los votos que representen el 51% del capital tienen mayoría absoluta. Pero, pues no en todas las sociedades se da una votación así. O sea, no solamente existen dos facciones o una facción tan fuerte que diga, oye, yo tengo el 51%. Podemos contar con mayorías relativas. ¿Recuerdan uno de los problemas en donde dividíamos el capital y había varias facciones, creo que 3 o 4 facciones distintas, en donde cada una de estas tenía una conformación de capital distinta? Entonces, a lo mejor una facción que represente el 40 o 45% del capital tendría mayoría relativa, porque el resto, ¿no? el 65% restante, pues no se pone de acuerdo en cuanto a la toma de una decisión única por parte de ellos. Entonces hay una votación dividida, se pulveriza la votación y entonces tenemos una facción que tiene una mayoría relativa. No juntan el 51%, no lo juntan, pero reúnen un 40, 45%. Podríamos, por ejemplo, establecer limitaciones o una votación mínima con respecto de la elección o la decisión en ciertos temas. Sí podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, señalar que para la elección del Consejo de Administración se requerirá de una votación del 60% del capital. ¿Podría hacerse? Pues sí, ya tendríamos ahí un problema de elección, ¿no? De gobernabilidad, pues tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Como digo, valga la comparación, como cuando se elige al Papa, que no se vale mayoría absoluta ni siquiera, ¿no? Es una votación mucho mayor. Entonces, ¿podríamos hacerlo? Sí, por supuesto, sí podríamos hacerlo, o podríamos señalar que tal vez para la toma de decisiones dentro de una asamblea extraordinaria, como la modificación de la duración o
cambio de objeto social, pues vamos a establecer que deberá ser aprobado por cuando menos el 80% del capital. Lo podemos señalar, por supuesto, ¿verdad? Pero la regla es que todo esto deberá de estar plasmado en el estatuto. No se valdría que ya llegue a la asamblea y alguien diga, oye, no, es que eso lo vamos a votar por el 80. No, espérate, eso aquí quedó plasmado que por simple mayoría, ¿no? Entonces, es importante que se prevean todo este tipo de cuestiones desde el momento en el que estamos diseñando nuestro estatuto. Me parece que en el ejemplo que yo les mandé, sí se señala que algunos aspectos vitales de la empresa no van a poder ser modificados, sino por una mayoría calificada, que queda más arriba en cuanto a la proporción de la mayoría absoluta, ¿verdad? Pero es importante en todo caso que ustedes analicen e identifiquen cuáles son los temas que consideran pertinentes para efecto de establecer este tipo de candados, ¿no? ¿Qué es lo que no quieren que les muevan en el negocio? No, pues no quiero que me muevan el objeto, ¿no? Aunque yo me vaya de los órganos de administración, no quiero que me muevan el objeto. Entonces le voy a poner que solamente se va a poder modificar a través de una mayoría del 90 o del 99%, ¿no? Ya ahí le ponemos un candado pues prácticamente insuperable, sobre todo si yo mantengo ahí una proporción importante que pueda servir para hacer contrarrestar la votación dentro de la asamblea. Bueno, y llegamos a la suscripción pública. Vamos a ver esto así muy rápido, ¿no? Primero, pues se tendrá que depositar en el Registro Público de Comercio, a través de la página de internet de la Secretaría de Economía, un programa que deberá de contener el proyecto de los estatutos. O sea, ya tenemos que diseñar cómo va a funcionar nuestra sociedad. ¿Por qué desde el inicio y no ya cuando la vayamos a constituir? Pues porque debemos de permitirle a nuestros posibles socios, pues el conocer cómo es que va a funcionar el negocio. Entonces decirles, señores, miren, estas van a ser las reglas y por eso es que elaboramos este proyecto que se va a inscribir en la página de internet de la Secretaría de Economía. Esta suscripción o este programa deberá de contener nombre, nacionalidad, domicilio del suscriptor, número expresado en letras de las acciones, forma y términos en los que el suscriptor se obliga a pagar la primera exhibición, que va a ser en la asamblea constitutiva, cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos, ¿no? Cómo es que se va a hacer la determinación de estos, forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva, ¿verdad? Porque vamos, no es nada más de, sí, ya me gustó y a dónde voy a firmar. No, bueno, es que vamos a convocar a una asamblea, ya que todo el mundo haya comparecido, ya que todo el mundo esté de acuerdo y que hayan, sobre todo, exhibido el dinero que se haya señalado dentro del proyecto. Vamos a reunirnos para efecto de poder celebrar la Asamblea Constitutiva. Se deberá señalar la fecha de suscripción, declaración que el suscriptor conoce y acepta los estatutos, ¿no? Habrá que firmarlo de manera autógrafa. Y en todo caso, se señalará en cuestiones como pues, el pago del valor, ¿no? Los suscriptores o quienes estén interesados en comparecer a este negocio, pues van a tener que depositar en una institución de crédito, en un banco. La ley habla así, una institución de crédito. En un banco, la parte que se señale dentro del proyecto para poder comparecer a la asamblea, ¿no? Entonces, dice, ¿saben qué, señores? Cada acción va a valer 1,000 pesos y deberán de depositar el 20, 30, 50%, ¿no? Podemos plasmar ahí una diferencia que se señala en cuanto a la regla general. Y las depositamos y eso es lo que nos da la posibilidad o nos legitima para poder comparecer a la Asamblea Constitutiva. Todas las aportaciones distintas al numerario pues van a tener que formalizarse en la constitutiva, ¿no? También deberá de señalarse en todo caso la mecánica a través de la cual se va a hacer la aportación de bienes. Y en la constitutiva se va a discutir absolutamente todo, ¿no? A ver, ¿quiénes van a aportar bienes? Pues yo voy a aportar 100 camiones, ¿no? Bueno, a ver, ¿y cuánto valen esos camiones? ¿Cuántas acciones te vamos a dar por tus camiones? O voy a aportar una nave industrial. Y en ese momento se van a tener que resolver todo este tipo de problemáticas. Es importante que se prevea dentro del proyecto de constitución también cómo es que se va a resolver, ¿no? Desde el momento mismo en el que estamos inscribiendo nuestro proyecto en la Secretaría de Economía, en el registro
Público de la Secretaría de Economía, debemos de señalar cómo es que vamos a resolver ese tipo de cuestiones. Bueno, pues a lo mejor los que vayan a aportar bienes, pues vamos a pedirles que presenten un avalúo o que previamente a la Constitución remitan información de esos bienes, pues para contratar al corredor o al evaluador y que nos diga, oye, a ver, ¿y esto cuánto vale, verdad? Y el día de la asamblea, pues esto se vuelva mucho más ejecutivo y que se resuelva de una manera adecuada. Diciendo, bueno, a ver, este señor dijo que iba a aportar sus 100 camiones y decía que valían $1,000,000, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero no valen eso, que vale cada camión $800,000. Ah, bueno, pues entonces ahí le vamos a hacer el ajuste y ya se determinará si resulta pertinente o no. En caso de que no se hiciera la aportación correspondiente, pues los fundadores van a poder exigir judicialmente el pago, ¿verdad? Por eso es que se sigue este tipo de formalidades. Y bueno, ya cuestiones meramente incidentales, ¿no? Todas las acciones deberán quedar suscritas dentro del término de 1 año, es decir, que es el plazo máximo con el cual los fundadores deben de darle a cada persona que aportó dinero o bienes sus acciones, a no ser que se establezca un plazo menor. O sea, puedo decir que 5, 10, 15, 20 días. En caso de que este plazo convencional o legal no se hubiera cumplido, o sea, en el sentido de que los fundadores no hubieran emitido las acciones o los suscriptores no hubieran exhibido el capital, pues se pueden iniciar las acciones correspondientes, ¿verdad? Cada uno de los dos partes quedarían legitimados o para exigir el pago de los bienes o los suscriptores podrían incluso decidir si se retiran o no de la sociedad. O sea, ya pasó el año, se supone que no se señalara un plazo menor, ya pasó mi año, y no me han dado mi acción, pues ¿saben qué, señores? Yo ya me voy, ¿no? Porque en este negocio no hay seriedad. Una vez suscrito el capital, hechas todas las adquisiciones, no vamos a suponer que todo el mundo hubiera pagado y ya se hubieran hecho las expediciones correspondientes y llegado el plazo para efecto del cumplimiento de cada una de las obligaciones, los fundadores van a convocar a la asamblea, ¿no? En todo caso, pues, esto ya deberá de estar incluso dentro del propio estatuto, la asamblea constitutiva, donde van a comparecer todos, y básicamente se va a ocupar de estos rubros, ¿no? Comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto, de examinar en su caso, aprobar el avalúo de los bienes, ¿no? Por eso es que yo les sugería que fueran avanzando un poquito desde antes, porque imagínense que llega alguien y dice, pues yo tengo todos estos, ¿y cuánto vale, no? Ahí se vuelve un tema complicado, porque se necesita de un perito experto para poder determinar esta situación, de deliberar acerca de la participación de los fundadores, que en este caso se hubieran reservado, ¿no? Los bonos de fundador, que está íntimamente relacionado con lo que les mencionaba hace un momento, y de hacer el nombramiento de los órganos de vigilancia y de administración, ¿no? Y quienes van a representar a la propia sociedad. Una vez aprobada, pues se va a proceder a la protocolización, ya igual que en cualquier otro módulo societario. A la asamblea pues va a comparecer el propio fedatario para que en ese mismo acto digan, señores, pues ya está todo aprobado, aquí van a tener una participación de tanto, se determinó que este va a ser el valor de sus bienes, van a tener tantas acciones, pues firmen, ¿no? De una vez el estatuto, para efecto de que quede solventado, o en su caso, pues van a firmar un acta preliminar y eventualmente el notario o el corredor público les va a citar para efecto de que comparezcan a la firma pertinente. Bueno, cuestiones incidentales meramente, ¿no? Los fundadores pues solamente pueden realizar gestiones a nombre de la sociedad necesarias para constituirla, pero no pueden andar por ahí obligándose diciendo, oye, pues fíjate, todavía no nos constituimos, pero ya nos vamos a constituir en 15 días y vengo a celebrar un contrato, vengo a pedir un préstamo, cualquier cuestión. No es factible. Y es importante señalar esto. Nos vamos con esta parte. Les voy a dejar aquí un breve trabajo de investigación. Entonces ya tenemos 2 actividades. Échenle un ojito así rápido al material que les mandé, al
la constitutiva, a mi proyecto y al reglamento, y denle un ojo al artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores. Dice, la sociedad anónima que pretenda constituirse a través de un mecanismo de suscripción pública que se refiere al artículo 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberá inscribir las acciones representativas de su capital social en el registro, ¿no? Hasta ahí no hay mayor problema, pues ya lo mismo que habíamos visto. Y obtener la autorización por la comisión, para realizar su oferta pública, ajustándose a los requisitos que les sean aplicables en los términos de la ley. Es ahí donde llega la dificultad. Ok, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice, oigan, señores, miren, si quieren constituirse, tienen que hacer todo esto, pero tienen que inscribir el proyecto en la Secretaría de Economía, siguiendo las reglas que marca el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores. Y luego el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores dice, oye, pues esto está muy bien, se hay que inscribir y todo el rollo, pero necesitas una autorización de la comisión para poder realizar la oferta pública. Es ahí donde ustedes van a hacer un pequeño trabajo de investigación, descarguen la Ley del Mercado de Valores. Yo sé que es un ordenamiento complejo y que a lo mejor no le van a entender mucho porque seguramente no han estado relacionados con temas de esta naturaleza, pero échenle un ojito para que podamos identificar cómo es que se obtiene esa autorización y autorización de quién, ¿no? Y la comisión y cuál es esa comisión, ¿verdad? Y otro tip, por ahí en la página de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya les dije quién es la comisión. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hay algo llamado reglas de carácter general, ¿no? Así como en el derecho tributario tenemos reglas de carácter general determinadas por el 33.1G del Código Fiscal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite también reglas de carácter general, como una especie de reglas de operación. Son un montón, han de ser como unas 5,000 reglas, en donde se establece cuestiones como, bueno, a ver, si quieres ser una institución bancaria, tienes que cumplir con todo esto. Si quieres operar en estos rubros, tienes que cumplir con todo esto. Esto lo hace porque es un tema de trascendencia nacional, ¿no? Hay que regular este tipo de cuestiones para seguridad de la propia sociedad mexicana. Por eso es que la comisión cumple esta función. Entonces, a través de estas reglas de carácter general que están disponibles en la página de internet de la comisión, ustedes van a poder encontrar precisamente cómo es que se va a dar esa autorización. Échenle un ojo a ver si logramos encontrar algo. Reitero, es un tema complicado, que ustedes desconocen, pero bueno, la idea aquí es que cuando menos se abran un poquito el panorama. Si nos oigan, chicos, miren, para allá hay otro camino, ¿verdad? Que puede llegar a ser explorado. Bueno, entonces, con esto terminamos la presentación de hoy, terminamos la grabación. Esto lo subimos a YouTube para que lo puedan consultar ustedes o sus compañeros que no pudieron estar presentes y seguimos pendientes. Muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Saludos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.